Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión quisimos compartir con ustedes esta nueva receta que son los pimientos rellenos o en turco biber dolmas. Anímense a prepararla, de verdad les va a encantar mucho. Entonces, a continuación con el video. Ok, para esta receta, miren, vamos a necesitar de este tipo de pimientos que sean pequeños y gorditos, por decirlo así. Ya, entonces vamos a lavarlos. Sí, miren, todos yo aquí tengo ya la cantidad que voy a utilizar para esto. Ustedes en un recipiente, ustedes van calculando aproximadamente cuántos caben y esa cantidad es la que ustedes van a preparar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ustedes lavan muy bien sus pimientos, ya se está lavado, le van a quitar la tapita con mucho cuidado, no la dañen, ya les explicaré más adelante por qué necesitamos, aunque esto también es preferencial, si ustedes quieren utilizan esta tapita, lavan por dentro, así como yo lo he hecho, lavan por dentro bien y vamos a hacerle unos pequeños cortecitos con nuestro cuchillito para que se cocine todo el relleno que va por dentro del pimiento, ¿ok? Vuelvo con ustedes para mostrarles los siguientes ingredientes. Miren, vamos a utilizar, yo como les dije, vamos a utilizar 14 pimientos. Para estos 14 pimientos yo estoy utilizando 3 tomates. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a partir y vamos a sacarle la parte de la carnecita y dejamos esta parte que es para taparlo. Tienen la opción de utilizar, taparlo con el mismo tomate o con las tapitas que quedaron de los pimientos. Pero ya, como les dije, eso es cuestión de ustedes lo que deseen. Pero quedan muy buenos con el tomate. Y una vez que tenemos esto, ya contadas las 14 tapitas, el resto que nos ha quedado del tomate, pues lo vamos a picar bien pequeñito porque es lo que vamos a utilizar para nuestra preparación. Ok, chicas, miren, vamos a agregar aceite en la olla donde vamos a hacer nuestra preparación. Alrededor de una dos cucharaditas de aceite. 2 cucharadas. Prendemos el fuego. Ok, y vamos a agregar la cebolla, alrededor de 2 cebollas perlas. Tengo aquí picadas pequeñitas. Dos. Revolvemos. Recuerden, 2 cebollitas picadas pequeños, en cuadritos pequeños, porque esto se va a consumir, ¿no? Y agregamos también alrededor de unas 3 cabecitas de ajo, 3 dientes de ajo. Bueno, en mi país le decimos dientes de ajo. No sé ustedes cómo lo conocen. Pero si tienen ajo en polvo también lo pueden utilizar. Pero de preferencia el ajo en pepa es mucho más delicioso. Si no les gusta, no utilicen mucho. Pero como les digo, para condimentar la comida sí es necesario un poquito de ajo. Entonces vamos a dejar que esto se cocine un poquito más, que nuestra cebolla empiece a transparentarse para agregarle los siguientes ingredientes. Ok, miren, ya tenemos bastante suave nuestra cebolla. Vamos a agregar una cucharada de pasta de tomate. Si les gusta un poquito más pueden ponerle 1,5. Y aquí hay esta salsa de un poquito picante, es pimiento. Salsa de pimiento rojo, miren, picante. Le vamos a agregar la mitad. Esto es opcional, si a ustedes no les gusta el picante. Vamos a tratar de diluir muy bien nuestra pasta aquí. Que se compacte muy bien. Que se una con la cebolla. Ok. Ok, miren, ya que tenemos que ya se diluyó completamente nuestra pasta, vamos a agregar el arroz, 4 porque son 2 cucharadas para cada pimiento. Entonces hace más o menos esta cantidad hasta aquí, de un jarrón de este tamaño. Vamos a revolver muy bien. Vamos a revolver y vamos a esperar un ratito, alrededor de unos 2 minutitos. Ok, mire, ya han pasado 2 minutitos. Ya no está todo bien mezcladito. Vamos a agregar el tomate. Recuerden que yo les dije tomate picado bien pequeñito, pero que íbamos a utilizar del mismo tomate. Tengo alrededor de 3 tomates aquí. Si son grandes, con 2 es suficiente. Si son pequeños, 3. Pero vamos a utilizar una parte que la dejamos así, es la tapita para tapar nuestros pimientos. Y el resto de la carne, por decirlo, del tomate, lo vamos a utilizar en nuestra preparación. Ok, miren. Vamos revolviendo. Ok, miren, ahora vamos a agregar una cucharada sopera, porque me gusta de verdad, entre más menta le pongan, más delicioso. Esto es menta en polvo. No sé si la encuentran en sus países así, es menta en polvo, hojitas de menta. Le ponemos una cucharada sopera y quizá un poquito más. Y una cucharada pequeña de pimienta.
Ok. Vamos a mezclar. Adicional también vamos a agregarle un poquito de páprica. Aquí le conocen como Tattly Beaver, pero en nuestros países como páprica lo encuentran. Y ahí sí vamos a revolver. Realmente esto no es necesario utilizar achote. Bueno, aquí como no hay achote no se puede usar. Pero en los países en nuestros países latinoamericanos hay achote. Entonces no es necesario porque la pasta de tomate le da el color. Miren, vamos a revolver un poco, a mezclar. Y ahora vamos a agregar agua caliente, agua fría no, agua caliente. Vamos a agregar una taza, un jarrón, la misma cantidad, prácticamente la misma cantidad de arroz en agua. La misma cantidad. Y vamos a revolver un poquito. Ahora sí agregamos sal al gusto. Un poquito de sal, una cucharadita. Ya después pueden ustedes agregar, ¿cómo controlar los sabores? Ya después rectificar el sabor si desean y requieren un poquito más de sal. Entonces vamos a tapar nuestra olla y vamos a esperar que el agua se consuma toda. ¿Okay? No que se cocine el arroz, solamente que el agua se consuma toda. Ok, miren, vamos a tapar nuestra olla y vamos a esperar, como les dije, que el agua se consuma toda, no que el arroz se cocine. El arroz se cocinará después. Ok, miren, ya se ha consumido casi toda, por no decir toda el agua. Así nos tiene que quedar. Entonces vamos a apagar del fuego y vamos a esperar que esto se enfríe un poco para poder rellenar nuestros pimientos, ¿ok? Y aquí ya no es necesario que sigan revolviendo ni nada. Lo que sí pueden hacer aquí es rectificar si está bien de la sal y ustedes le agregan un poquito más. Eso sería todo. Entonces vamos a esperar y yo vuelvo con ustedes cuando esto esté más frío para rellenar nuestros pimientos, ¿ok? Ok, amigos, miren, ya se enfrió mi arroz y yo ya voy a proceder a rellenar los pimientos. Los tengo aquí para ya más o menos saber cómo los voy a acomodar. Entonces vamos a agregar. Los pimientos no se rellenan completamente porque recuerden que el arroz al cocinarse va creciendo un poquito, entonces se van a salir. Aproximadamente ahí podemos dejarle un espacio, miren, ahí, así, no más. Y vamos a proceder con las tapitas de tomate, ¿se acuerdan? Los vamos a cubrir. Pueden utilizar la tapita del tomate o asimismo pueden utilizar la misma tapita que dejaron del pimiento. Esa misma la pueden utilizar a gusto de ustedes, pero yo les recomiendo que lo hagan con el tomate porque de verdad es delicioso. Ok, entonces yo voy a continuar rellenando y vuelvo con ustedes para el siguiente paso. Ok, amigos, miren, yo aquí tengo en un recipiente aparte, tengo una cucharada de pasta de tomate, tengo un poquito de sal y un poquito de aceite. Esto lo voy a revolver para disolverlo, porque esto es el líquido que le voy a agregar a mis pimientos para que se terminen de cocinar. Entonces vamos a revolver, así que esto se diluya bien. Por eso de pronto, si a su preparación anterior del arroz se les olvidó un poquito la sal, les hizo falta, no hay problema si no corrigen el sabor ahí, porque aquí ya lleva un poquito de sal también, entonces es suficiente. Adicional también les cuento que aquí hay personas que las preparan con carne molida también, o sea, una vez que ponen el arroz, agregan carne molida y la ponen a cocinar. Pero a mí en lo particular no me gusta solamente con arroz. Pero ya es cuestión de ustedes también, si desean pueden probar. Miren, ya esto ya lo tengo así bastante disuelto y voy a agregar agua caliente. Suficiente. Volvemos a mezclar. Regreso con ustedes para mostrarles ya cómo voy a poner a cocinar mis pimientos. Ok, miren, así quedaron mis pimientos, ya están rellenos. Miren, todos tienen su tapita de salsa de tomate, perdón. Me olvidaba decirles, si de pronto a ustedes les quedó un poquito del relleno del arroz, no hay problema, pueden agregárselo así por aquí por los espacios, siempre y cuando no sea mucho, obviamente, y ustedes le agregan. Ahora vamos a agregar el agua que hicimos, vamos agregando poquito a poquito, miren.
en nuestros tomates, vamos poniendo así. Miren, ya tenemos todo el líquido en nuestros pimientos, entonces no se asusten que no es mucho aceite. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar que se cocinen aproximadamente por unos 15 o 20 minutos. Ya cuando ustedes vean que los pimientos están blanditos, pues ya están listos y cambian ligeramente de color. Entonces yo regreso con ustedes para mostrarles con qué acompañan esta receta. Bueno amigos, miren cómo quedaron nuestros deliciosos pimientos rellenos. Y como es normal aquí en Turquía, esta comida se acompaña con pan, con yogur y con ayran, que en un próximo video yo les compartiré la receta. Les invitamos a que se animen a preparar esta receta y si tienen alguna duda la dejen en los comentarios que nosotros les vamos a responder. Y si les gusta pues el contenido que estamos compartiendo con ustedes, no se olviden de regalarnos un like, compartir el video y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada que subimos un video. Entonces nos vemos en un próximo tutorial con otra receta nueva. Adiós. Hadi görüşürüz.